de Dios comienza a darte descanso. La presencia de Dios comienza a mostrarte el camino. La presencia de Dios comienza, amén, a darte tranquilidad, comienza a darte dirección. Y Moisés sabía dónde estaba la clave, amén, de una persona. Está en que la presencia de Dios camine con él. Pero el tema que quiero compartirte es cómo vivir bajo la presencia de Dios. Y mira este texto clave que el salmista David dice en el Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra. Lo primero que el salmista David nos enseña es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Escucha bien. Y David hace una separación entre la presencia de Dios y él dice, en tu presencia, dando a entender que el único lugar donde tú vas a poder encontrar ese gozo, encontrar esa dirección, encontrar ese deleite, encontrar esa plenitud, es en la presencia del Espíritu Santo. Una persona que no vive con la presencia de Dios es una persona que vive cansada, que vive triste, que vive, amén, estancada, vive en confusión, no haya que hacer, mengua en dos pensamientos. Pero cuando está su presencia, David dice, me mostrarás el camino. Mira lo que dice. Cuando tú caminas o vives con la presencia de Dios, los primeros efectos que tú vas a comenzar a experimentar es que la presencia de Dios comienza a mostrarte la voluntad que Dios quiere que tú hagas. Por eso esta es una enseñanza muy importante, cómo vivir bajo la presencia de Dios. Porque de la única manera que tú tendrás éxito en el camino del Señor es cuando tú mantienes una vida rendida, caminando con la presencia del Espíritu Santo. Y hay muchos beneficios que el salmista David nos revela y nos enseña a través del Salmo 16. Número uno, su presencia te revela el camino, te revela su voluntad en la cual tú debes de caminar. Número dos, la presencia del Espíritu Santo produce gozo. Mira qué poderosa palabra. En su presencia hay gozo. En su presencia hay deleite. Hay delicias. Cuando está su presencia, tú te deleitas espiritualmente. Tú no vives, amén, no eres un cristiano que vive fastidioso, no. Eres un cristiano que vives alegre. Eres un cristiano que vives, amén, gloria sea al Señor, con esa alegría en tu corazón. Número tres, la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando tú vives que en la presencia de Dios no tiene ausencia de nada. ¿Por qué? Porque en ella hay plenitud de gozo. Cuando tú caminas bajo la presencia de Dios, tú caminas bajo un ambiente, bajo la llenura, bajo la completa llenura de su presencia. La presencia de Dios no tiene ausencia de nada. Escucha bien. David dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú aprendes a caminar o a vivir dentro de la presencia de Dios, la presencia de Dios te llena por completo. Por eso Moisés le dice a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Moisés se había adaptado a vivir con la presencia de Dios. El éxito, el descanso que Moisés tuvo como un siervo de Dios fue porque vivía bajo la presencia de Dios. Ahora, pero ¿cómo yo vivo? Escucha bien. ¿Cómo yo vivo bajo la presencia de Dios? Quiero darte los beneficios que tú vas a tener cuando vives y caminas con la presencia de Dios. Y luego después te estaré dando los puntos claves para que tú puedas entender cómo yo puedo vivir en la presencia de Dios, cómo entro para quedarme a vivir caminando con la presencia de Dios. Ese es un texto muy clave, un texto que te va a dar crecimiento, que te va a dar, amén, que te va a dar alegría, que te va a dar éxito mientras tú camines en los caminos de Dios. Ahora, David nos revela qué es lo que hay en su presencia, porque quiero revelarte los, los beneficios que tú vas a tener cuando tú caminas en su presencia y cuando tú vives en su presencia. Lo primero que David dice, que cuando tú caminas en su presencia, cuando tú vives con la presencia de Dios, vives en dirección, no hay confusión. Mira lo que dice, su presencia te muestra el camino. Número uno. Número dos, dice, en tu presencia hay gozo. Mira los efectos y los beneficios que tú vas a comenzar a tener cuando vives y caminas en la presencia de Dios. Número uno, la presencia de Dios te revela el camino, te revela su voluntad en la cual Dios quiere que tú camines. Número dos, su presencia te da gozo. Es decir, que cuando estás en la presencia de Dios caminas alegre. ¿Por qué? Porque en ella tienes descanso. Número tres, la presencia de Dios te da descanso. Éxodos 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Número 4. La presencia de Dios te da deleite espiritual. Cuando está su presencia, ella te deleite espiritualmente. Puedes hallar esa satisfacción espiritual, que tú encuentras ese descanso, esa satisfacción. Número 5. La presencia de Dios
tiene plenitud. En la presencia de Dios hay plenitud. Con su presencia no te hace falta nada. Por eso el salmista David decía en el Salmos 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque cuando tú caminas con la presencia de Dios y vives en la presencia de Dios, la presencia de Dios te llena por completo. La presencia de Dios te llena en totalidad. Todo lo que tú, a lo mejor, todo vacío que a lo mejor tú tienes, cuando viene la presencia de Dios, ella te llena ese vacío que tú llevas en tu corazón. Por eso el salmista David decía, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. La presencia de Dios, una persona que camina con la presencia de Dios o vive bajo la presencia de Dios, es una persona que no tiene ausencia de nada, sino que la presencia de Dios te llena. Una persona que vive con la presencia de Dios es una persona que vive en descanso, es una persona que camina en el avance, vive, amén, haciendo algo para Dios, porque tú no operas en tu fuerza, tú caminas con la fuerza de Dios. Cuando una persona vive en la presencia de Dios, no está estancada, sino que descansa en Dios. Cuando tú vives en su presencia, descansas en su presencia. Por eso dice la Biblia en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, una de las maneras que tú vas a entender que este camino no opera en las fuerzas del hombre, opera en las fuerzas de Dios. Tú tienes que apoyarte en las fuerzas de Dios, no en tus propias fuerzas. Porque una persona que no vive y que no camina con la presencia de Dios está cansada, está desanimada, no tiene gozo, vive confundida. Mas cuando tú vives y caminas con su presencia, ella te revela el camino, ella te da descanso. Yo puedo definir una persona que camina con la presencia de Dios. Tiene descanso. Y cuando tú tienes descanso, vives en el avance espiritual. Tú no te estancas. Escucha bien. Porque la presencia de Dios te da descanso. Y cuando una persona está descansada, está en movimiento. Cuando una persona se detiene, se desanima en los caminos de Dios, es porque está cansada. Y cuando tú te cansas, no puedes seguir adelante, pierdes el ánimo, pierdes el aliento, pierdes la fuerza, pero cuando viene su presencia, ella te da gozo, ella te da fuerza para que sigas, amén, trabajando en lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, pero ¿cómo vivir bajo la presencia de Dios? Hoy quiero leerte un salmo muy poderoso que te va a ayudar a cómo vivir bajo la presencia del Espíritu Santo. Quiero leerte el Salmo 63:1. Mira lo que decía el salmista David. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cómo vivir bajo la presencia de Dios? El primer punto es teniendo hambre por la presencia. Dice, hola, dice bendiciones. Buenos días, Dios te bendiga, amén, bendiciones. Gloria sea al Señor. Dice, así que bendiciones a todos, amén. Entonces, ¿cómo, escucha bien, cómo tú puedes vivir bajo la presencia de Dios? Teniendo hambre por ella. David dice en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mira lo que dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Uno de los primeros principios que te va a llevar a vivir bajo la presencia de Dios es teniendo hambre por ella. La presencia de Dios anhela relacionarse contigo, pero tú también tienes que tener hambre por relacionarte con ella. Santiago 4:5 dice que el Espíritu te anhela, es decir, que la presencia de Dios anhela ser anhelada, desea ser deseada, busca ser buscada. Por eso dice la Biblia en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mira, Dios quiere que tú comiences a buscarle, porque cómo vivir, te estoy dando el texto clave, cómo vivir en la presencia de Dios. Número uno, teniendo hambre por la presencia de Dios. Si tú no tienes hambre por Dios, no vas a tener contacto con su presencia. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dijo en San Juan 7:37-39, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia de Dios solo fluye, solo viven aquellas personas que tienen hambre por ella, que tienen sed por ella. Por eso hoy Dios te está llamando a que comiences a profundizar más, a que te adaptes a vivir, pero con su presencia, porque en su presencia hay descanso, en su presencia hay gozo. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir
vivir en la presencia de Dios, teniendo hambre por Dios. Mira cómo el salmista David nos revela uno de los puntos claves que él tenía para vivir en la presencia de Dios. El tener hambre por su presencia te va a llevar a vivir en su presencia. Tú no puedes vivir en su presencia si no tienes hambre por su presencia. Su presencia solo se relaciona con gente que anhele tener contacto con ella. Si tú no tienes hambre por Dios, Dios no se va a relacionar contigo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que su presencia anhela. Santiago 4:5 dice que su presencia te anhela. Tú tienes que anhelar la presencia de Dios porque ella te desea. Ella anhela tocarte. La presencia de Dios anhela vivir contigo, pero tú tienes que anhelar que ella viva también contigo. Tú tienes que anhelar vivir con ella. Mira, esto es mano a mano. La presencia de Dios te anhela, pero tú también tienes que anhelarlo. Por eso David nos enseña que era lo que a él lo mantenía viviendo bajo la presencia de Dios. Era que David tenía hambre por Dios. Él dice, ve, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, miraré tu poder y tu gloria. Mira, David nos revela uno de los secretos que él tenía y que lo mantenía viviendo bajo la presencia de Dios. Era que David tenía hambre por Dios. David era un hombre, un jovencito hambriento por la presencia de Dios. David se había adaptado a vivir bajo la presencia de Dios, pero él sabía qué era lo que lo mantenía teniendo esa hambre por Dios, qué era lo que lo mantenía viviendo en su presencia. Era que David tenía hambre por su presencia. Él dice, Señor, de madrugada te buscaré. Mira cómo David revela el hambre que él tenía por su presencia. Y muchos de ustedes hoy Dios los está llamando en su presencia, pero tienes que tener hambre, porque te estoy dando uno de los textos claves que hacer que te va a llevar a vivir en la presencia de Dios. El primer punto que te va a llevar a vivir en la presencia de Dios, escucha bien, es el hambre por su presencia. Si tú no tienes hambre por su presencia, no vas a vivir con su presencia, porque su presencia solo se relaciona con gente hambrienta, con gente que tiene sed. Cristo lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Su presencia solo fluye en gente que tiene hambre. El río solo fluye en gente que busca a Dios con sed y con hambre de su presencia. Entonces, el primer punto, escucha bien, el primer punto que te va a llevar a vivir bajo la presencia de Dios es el hambre por Dios. Si tú no tienes hambre por Dios, ¿qué es lo que te lleva a buscar a Dios? Es el hambre. Literalmente, escucha bien, cuando tu cuerpo tiene hambre, tú comienzas, no importa cuántas millas estés lejos de un restaurante o de una tienda donde vendan alimentos, tú vas a buscar. ¿Por qué? Porque el hambre te lleva a buscar la comida. El hambre te lleva a prepararte un alimento. Si tú no tienes hambre, no te mueves a buscar alimento, pero cuando hay hambre física dentro de ti, el hambre te mueve. El hambre por Dios es lo que te va a tener cerca de su presencia. El hambre por Dios es la que te va a llevar a hacer vivir en la presencia de Dios. El hambre por Dios te va a hacer que te muevas a tener contacto con su presencia todos los días, todas las mañanas, porque esta es una relación con Dios. Porque una de las cosas que tú tienes que hacer si quieres vivir con su presencia es tener un compromiso con su presencia. Tú no puedes tener todo el tiempo su presencia si no tienes todo el tiempo una vida de compromiso con su presencia. Su presencia busca gente que tenga compromiso con ella. David tenía un compromiso con su presencia, por eso su presencia vivía con él y él vivía en su presencia. Él dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mira el hambre que David revela que tenía. Él dice, Dios mío, de madrugada. Lo primero que David nos enseña es un horario. Él dice, yo te busco de madrugada. ¿Por qué? Porque tengo sed. Mira, la sed por Dios te lleva a buscar a Dios. El hambre por su presencia te lleva a vivir en su presencia. Tú no puedes vivir en su presencia si no tienes hambre por ella. Tú tienes que anhelarla. Por eso Moisés era mira, si hay algo que me impacta de Moisés, que Moisés era un hombre hambriento por la presencia de Dios. Por eso le dijo a Dios en Éxodo 33:15, le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Y Dios le dijo, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Uno de los efectos y de los cambios que vas a experimentar de que estás viviendo en su presencia es que la presencia de Dios te da descanso. Los primeros cambios y los primeros efectos que tú vas a comenzar a sentir que estás viviendo y que estás caminando con su presencia es que vas a tener descanso, vas a tener
gozo, vas a tener plenitud, vas a tener dirección, vas a encontrar deleite espiritual. Su palabra te va a deleitar. ¿Por qué? Porque en esa cobertura, cuando tú vives en su presencia, tú no vives en lo natural, tú vives en lo sobrenatural, porque vives en el gozo, vives en el descanso. Y mucha gente lo que menos tiene es descanso del Espíritu Santo. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene es que te da descanso. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que más carece la humanidad es de descanso. Mucha gente vive preocupada, mucha gente vive fastidiada, pero ¿sabe qué? Cuando viene su presencia, ella te da descanso, ella te da dirección, ella te da gozo. Su presencia levanta lo que está caído, su presencia hace reverdecer lo que está seco, su presencia le da vida a lo que está muerto, su presencia te llena, su presencia te llena por completo. Y eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo, que te llena por completo. Ahora, uno de los puntos claves que nos va a llevar a vivir en la presencia de Dios es el hambre por Dios. Y David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. El hambre por Dios te lleva a buscar a Dios. Mire lo que él dice, Dios mío eres tú, dice, de madrugada te buscaré. O sea, David nos enseña que la clave para buscar a Dios es tener hambre. Ninguna persona que no tenga hambre por Dios va a buscar a Dios de madrugada. Lo que a David lo ponía en acción a buscar a Dios de madrugada era la sed, era el hambre que tenía por Dios. Por eso el hambre que David tenía por Dios lo llevaba a vivir en la presencia de Dios. Tú no puedes vivir en la presencia de Dios si no tienes hambre por ella. Y mira lo que dice David, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ahora, ¿qué era lo que David lo ponía en acción todas las madrugadas a buscar a Dios? Él dice, ve, mi alma tiene sed. O sea, David está revelando que él tenía hambre por Dios, su alma tenía esa sed, que la sed lo hacía moverse a buscar a Dios de madrugada. Uno de los horarios que te va a llevar a conquistar y a vivir bajo la presencia del Espíritu Santo es buscando a Dios de madrugada, teniendo contacto con su presencia. En David había una sed en su alma que él dice, Señor, esta sed que yo tengo me hace buscarte de madrugada. Esta sed que yo tengo me hace buscar tu presencia, y el buscar tu presencia me hace vivir en tu presencia. Gloria sea al Señor. Mira, uno de los principios claves que te va a dar crecimiento y que va a hacer que vivas en la presencia de Dios es teniendo hambre por ella. Y tú tienes, gloria sea al Señor, que tener hambre por la presencia de Dios. Salmo 63:1. Salmo 63:1. Este es un salmo muy poderoso. Ahora, hay otro punto clave que David nos enseña, amén, que te va a llevar, escucha bien, a tener contacto con la presencia del Espíritu Santo. Otro punto clave que el salmista David nos revela, que te va a llevar a vivir en la presencia de Dios, porque la enseñanza es cómo vivir bajo la presencia de Dios. Moisés vivía y caminaba con la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso, dando a entender que Moisés vivía en la presencia de Dios. Moisés se había adaptado a tener descanso. Moisés vivía en el gozo. Moisés vivía en la plenitud. Moisés vivía en la dirección de su presencia. ¿Por qué? Porque vivía en ella. Por eso una de las cosas que Moisés le ruega a Dios, le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Porque Moisés sabía que en su presencia había descanso. En su presencia hay plenitud. Su presencia no tiene ausencia de nada, pues porque su presencia está completo. Cuando está su presencia, ella te llena. Ella te llena todo vacío espiritual. Es llenado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, otro punto clave que el salmista David nos enseña. Mira lo que, número uno, cómo vivir en la presencia de Dios. Porque el tema es cómo vivir en la presencia de Dios. Y el primer punto que David nos revela en el Salmo 63 es tener hambre por ella, tener sed. Porque la sed por Dios te pone a buscar a Dios, y el buscar a Dios te lleva a vivir en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto es, para tú vivir en la presencia de Dios, tienes que tener hambre por la presencia de Dios. Nadie puede buscar a Dios si no tiene hambre. Escucha bien, si tú no tienes deseo en tu corazón por buscar a Dios, tú no lo vas a buscar. Porque David nos revela el secreto que lo ponía en acción a buscar a Dios de madrugada. Él dice, ve, yo tengo sed, mi carne te anhela. David nos revela la profunda hambre que tenía por Dios. Y esa profunda hambre por Dios lo llevaba a habitar en su presencia, lo llevaba a vivir en su presencia. Pero mira lo que dice, el primer punto es, para vivir en la presencia de Dios es teniendo hambre, es teniendo sed por la presencia de Dios. Ahora, hay otro punto muy importante que el salmista David nos sigue revelando en el Salmos 5:3. Dice, oh Jehová,
de mañana oirás mi voz. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Otro secreto clave que te va a ayudar a vivir en su presencia es que cada vez que tú ores, amén, aprendas a esperar. Por eso tú vas a ver que David no solamente revela el secreto de tener sed por su presencia, sino que él dice, Dios mío, yo te busco de mañana, pero aprendo a esperar. Uno de los secretos que te va a llevar a conquistar, a vivir, a obtener la presencia de Dios y a vivir en ella, es que cada vez que tú ores, aprendas a esperar en su presencia, porque cuando tú aprendes a esperar, su presencia te va a llenar. Por eso David nos revela dos secretos. Número uno, tener hambre por Dios. Número dos, aprender a esperar. David no solamente oraba de madrugada, sino que él se quedaba esperando. ¿Qué era lo que David esperaba? Esperando su presencia. Isaías 40 dice que cuando Dios dice, ve, que los que esperan a Jehová, escucha bien, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, levantarán alas como las águilas. David sabía dónde estaba el secreto. Número uno era tener hambre por su presencia. Número dos era aprender a esperar de rodillas para esperar su presencia. Porque cuando su presencia venía, David tenía fuerza como las águilas. Cuando su presencia viene, te hace levantar alas como las águilas. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene, hace que note todo cansancio que hay en tu vida espiritual. Cuando viene su presencia te quita todo cansancio, su presencia te quita todo estrés, todo aburrimiento, toda tristeza, amén, su presencia la desaparece. Entonces, uno de los puntos, escucha bien, dos secretos que David nos revela en estos dos salmos. En el Salmo 63 y en el Salmo 5.3, David nos revela dos secretos claves que te van a llevar a vivir en la presencia de Dios. Porque la enseñanza que estoy dando es cómo vivir en la presencia de Dios, ya que el éxito de una persona consiste en vivir y en caminar como Moisés, con la presencia de Dios. Moisés vivía y caminaba con la presencia de Dios. Amén. El éxito tuyo no solo consiste en ser cristiano, en decir soy hijo de Dios, en decir voy a la iglesia. No, es parte. Pero escucha bien, el mayor éxito tuyo consiste en que vivas sumergidos en su presencia, que vivas, amén, apegado a la presencia de Dios, porque en ella, el que vive en la presencia de Dios, vive en lo sobrenatural del Espíritu Santo. El que vive en la presencia de Dios no vive en sus fuerzas, vive en la fuerza de Dios. Por eso David dice en el Salmos 16:11, en tu presencia, mira lo que David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué David dice en tu presencia? Dando a entender que el deleite, que el gozo, que la plenitud que tú vas a tener solamente está en la presencia de Dios. David nos revela dónde está la plenitud, dónde está el éxito para que tú tengas acceso a la dirección, para que tú tengas acceso al gozo, a la plenitud, para que tú tengas acceso se ve en tu presencia. ¿Por qué David hace una separación? Porque para que tú entiendas que el éxito tuyo no está en solamente decir soy cristiano, voy a una iglesia. Esa es parte que la Biblia manda que vayamos a una iglesia. Pero el punto clave es vivir en su presencia, porque no todo el que va a una iglesia vive una vida en su presencia. No todo el que se llama cristiano vive una vida en su presencia. Por eso David dice en tu presencia, dando a entender que de la única manera que tú vas a tener acceso a los beneficios de su presencia es cuando tú vives en su presencia. O sea, nadie puede tener gozo, paz, descanso, dirección, deleite espiritual si no vives en su presencia. A pesar de que seas cristiano, a pesar de que vayas a una iglesia, a pesar de que te congregue, pero si tú no vives en su presencia, teniendo contacto con ella, tú no puedes tener acceso a los beneficios que Dios quiere que tú tengas, porque los que van a tener acceso al gozo, al descanso, a la plenitud, escucha bien, a la dirección de su Espíritu Santo, son los que viven en su presencia, porque allí está la clave de un hijo de Dios, caminar con su presencia, vivir en su presencia, porque entonces tú tienes acceso al gozo de su presencia, tienes acceso a la plenitud de su presencia, tienes acceso al descanso de su presencia. Yo vengo a darte dos puntos claves para vivir en su presencia. Hoy quiero darte dos textos claves que te van a ayudar mucho para vivir en su presencia. Número uno, teniendo hambre por ella. Salmo 63, tú lo puedes anotar. Salmo 63, 2, no, Salmo 63, 1. El primer punto es tener hambre por la presencia de Dios, porque el hambre por Dios te lleva a buscar a Dios y te lleva a vivir en Dios y que su presencia viva en ti. David nos revela un secreto para tener, gloria a Dios, para vivir en su presencia. Ahora, el texto
El texto número 2 que estoy hablando es el siguiente punto para que tú puedas vivir en la presencia de Dios. David dice, me presento de madrugada. Mira lo que, o sea, cuando tú tienes hambre por Dios, buscas conquistar la presencia de Dios. Y David dice, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Escucha, el siguiente secreto que David nos revela, otro secreto que David nos revela que lo hacía caminar con la presencia de Dios, escucha bien, era que él aprendía a esperar cada vez que oraba. David no solamente conquistaba la presencia de Dios o buscaba la presencia de Dios con hambre, no, él aprendía también a esperar. Entonces, uno de los secretos que te va a ayudar mucho a desarrollar una vida espiritual y a caminar con la presencia de Dios es aprender a esperar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios tiene que ser conquistada, tiene que ser amén, tiene que ser anhelada, pero también tiene que ser esperada. Tú tienes que esperar su presencia. Y David nos revela que el secreto que él tenía era que él se quedaba esperando. No solo tenía hambre, no solamente oraba, sino que él aprendía a esperar. Ahora, ¿qué era lo que David esperaba? Mira, él nos revela, dice, ve, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David esperaba. ¿Por qué? Porque David sabía, amén, David sabía que Dios al hombre lo visita constantemente toda la mañana. Job dice, ¿quién es el hombre para que lo visites todas las mañanas? David tenía conocimiento de que su presencia, de que la presencia de Dios visitaba al hombre todas las mañanas. Escucha bien. Y David sabía cómo conquistar la presencia de Dios. Ahora, para tú vivir en la presencia de Dios, tienes que tener contacto con ella todos los días, contacto con su presencia constantemente, tener hambre por Dios, pero aprender a esperar en Dios. Mira lo que dice Isaías. Ahora, la palabra, ¿tú sabes qué significa la palabra presencia? Significa rostro. La palabra presencia, si tú la buscas, el significado de la palabra presencia significa el rostro. O sea, el rostro de Dios. Eso significa la palabra presencia, que Dios mismo camine contigo. Por eso dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Por eso la palabra presencia significa el propio Dios contigo. Escucha bien, el propio Dios. Porque Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo hizo aquel becerro de oro, Dios se disgustó con aquella generación. ¿Por qué? Porque habían adorado a un Dios, a un becerro de oro. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ustedes. Este pueblo es duro de servir. Dios le dijo, más el ángel, yo voy a enviar mi ángel. O sea, ya Dios no iba a ir. Porque la presencia de Dios significa Dios mismo, el rostro de Dios. Si tú buscas el significado de la palabra presencia, significa el rostro de Dios. Es decir, que Dios le dijo a Moisés, mi ángel va a ir con ustedes, pero mi rostro no va a ir con ustedes. Por eso cuando hablamos de vivir con la presencia de Dios, estamos hablando de vivir con el rostro de Dios, de que tú camines todo el tiempo con el rostro de Dios cerca de ti, que los ojos de Dios, que la presencia de Dios camine contigo. Mira lo que dice el Salmo 32. Este es un salmo muy poderoso que nos va a dar crecimiento y te va a ayudar a conquistar la presencia de Dios. Salmos 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando su presencia está sobre tu vida, te hace entender. Su presencia te enseña. Su presencia dice, ve, sobre ti fijaré mis ojos. Escucha bien. Por eso la palabra presencia significa rostro, el rostro de Dios. La presencia de Dios significa el propio Dios contigo. Por eso dice, ve, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios habla de fijar sus ojos sobre ti, significa su rostro. Dios no puede poner tus ojos sobre ti si no tiene su rostro. Cuando una persona te está viendo es porque también está su rostro, está su presencia ahí cerca de ti. Entonces Dios dice, te haré entender. Lo primero que hace la presencia de Dios cuando vives en su presencia, te hace entender, te da revelación, te da entendimiento. Y número 2, dice, ve, te enseñaré en el camino. Mira lo que dice, te enseñaré en el camino en que debes andar, dando a entender que sin su presencia tú no tienes la habilidad, tú no tienes el discernimiento para discernir qué camino debe de tomar. Por eso Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame el camino. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía revelación. Porque la presencia de Dios te revela la voluntad de Dios y te revela y te enseña en el camino que tú debes andar conforme a la voluntad de Dios. Y el salmista David dice, te haré entender. Mira lo que dice, ve, te haré entender y te enseñaré. Dos cosas. Cuando tú vives en la presencia de Dios, su presencia te da revelación, te hace entender, te da entendimiento, cosas que tú no estás entendiendo. Cuando vives en su presencia comienza a enseñarte, su presencia comienza a revelarte. Número 2, dice, ve, y te enseñaré en el camino. Escucha bien, en el camino en que debes andar. ¿Por qué? Porque Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin
hay muerte. Entonces, lo primero que hace su presencia es que te revela la dirección, te da dirección, te revela el camino, te revela el propósito, te enseña cómo hacer las cosas, cómo avanzar en el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque cuando va tu presencia, ella me enseña, tu presencia me revela, tu presencia me da descanso, tu presencia me da gozo, tu presencia me da plenitud, tu presencia encuentro deleite. Por eso gloria sea al Señor, uno de los beneficios que tú vas a encontrar más grandes que cuando caminas con su presencia es que ella te da descanso. Mira, si hay algo que la mayoría de cristianos carecen, es de descanso. Escucha, es de descanso. Mucha gente no tiene descanso y los primeros efectos que hace su presencia cuando viene es que te da descanso. Ahora, mira, no solo, mira los beneficios. Yo quiero darte los beneficios que tú vas a tener cuando caminas y cuando vives con la presencia de Dios. Número uno, su presencia, cuando vives en la presencia de Dios. Número uno, dice, ve, la presencia de Dios te hará entender. Dice, ve, te hará entender. Lo primero que su presencia hace es que te da entendimiento. Toda frustración de cosas que no entiendes en tu vida, su presencia comienza a revelarte, su presencia comienza a darte conocimiento, su presencia comienza a desaparecer toda frustración, toda ignorancia que hay en tu mente. Cuando vives en su presencia comienza a desaparecerla. Entonces, uno de los beneficios que vas a tener es que la ignorancia comienza a irse, la confusión comienza a irse. Y dice, ve, te haré entender, dando a entender que hay cosas que te pueden frustrar, que hay cosas que te tienen frustrado, pero cuando tú vives en su presencia no te frustras. ¿Por qué? Porque su presencia te revela, su presencia, gloria a Dios, te instruye. Número dos, dice, ve, te enseñaré. Escucha, cuando está su presencia, Dios saca tiempo para enseñarte. Mira qué poderoso. La presencia de Dios, cuando tú caminas, cuando tú vives en su presencia, Dios saca tiempo para enseñarte. Mira lo que dice, ve, te enseñaré. Tú sabes, para enseñar a alguien requiere tiempo. Dios dice, si tú vives en mi presencia, yo saco tiempo para enseñarte. Cosas que tú no entiendes, yo te las voy a enseñar. Y eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Mira, cuando tú vives en su presencia, Dios saca tiempo para enseñarte. Mira, Dios quiere ser tu maestro. Dios quiere enseñarte, gloria sea al Señor. Mira lo que dice Isaías. Isaías 48. Isaías 48:17, mira lo que dice, gloria a Dios. Esta es una palabra muy poderosa. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. Mira, Dios quiere ser tu maestro. Cuando tú vives en su presencia, Dios saca de su tiempo para enseñarte, dándote a entender que Él quiere ser tu maestro. Él no quiere, amén, que nadie más te enseñe. No, Él quiere ser tu maestro. Pero tú tienes que vivir en la presencia de Dios. Porque por eso Dios quiere que tú vivas en su presencia. Porque en su presencia tú vives una vida en el Espíritu. Recuerda que Dios no se relaciona con la carne. Dios se relaciona con el Espíritu tuyo. Por eso la Biblia dice en San Juan 4:24. Dice, Dios es Espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú vives en su presencia, vives en el Espíritu. Y en el Espíritu Dios se relaciona de su espíritu a tu espíritu. Y Él entonces puede enseñarte, porque Dios no se relaciona con la carne. Cuando tú vives en su presencia, vives en el Espíritu. Y cuando tú vives en el Espíritu, Dios saca tiempo para enseñarte. ¿Por qué? Porque no hay nada que a Él le pueda impedir para Él enseñarte. Una de las cosas que impide de que Dios te enseñe, de que Dios te hable, es porque nosotros vivimos una vida en la carne, vivimos fuera de la presencia de Dios. Pero cuando tú vives en su presencia, Dios te enseña, Dios saca de su tiempo para enseñarte. Mira lo que dice Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo. Dice, ve, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosa. Dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Mira qué poderosa palabra. Dios está interesado en ser tu maestro. Y no solo eso, dice, ve, que te enseño, que te encamino por el camino que debes seguir. Dios no solo saca tiempo para enseñarte, Él saca tiempo para encaminarte, te da dirección. Eso es lo que hace su presencia. Cuando tú vives en su presencia, Dios saca tiempo para enseñarte. ¿Por qué? Porque vives en el Espíritu. Y en el Espíritu, Dios no tiene obstáculos para enseñarte. Uno de los obstáculos que impide de que Dios nos enseñe, de que Dios nos muestre el camino, es que vivamos una vida en la carne, vivamos fuera de su presencia. Pero en su presencia, tú vives una vida en el Espíritu. Entonces, mira qué poderosa palabra. Volvemos al Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré
en el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso la palabra presencia significa el rostro de Dios. Significa el rostro, significa rostro. Dándote, Dios está diciendo, cuando yo estoy contigo, cuando mi presencia está contigo, Dios dice, ve, te hago entender, te enseño y mis ojos están sobre ti porque mi rostro, que es la presencia, está contigo. Ahora, dos puntos claves ya para terminar. Ya casi estoy terminando. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir en la presencia de Dios? Ya te di los beneficios y te di los efectos que vas a comenzar a experimentar cuando tú vivas en su presencia y cuando su presencia camine contigo. Muchos beneficios que te pude dar, porque te estoy dando los beneficios para que tengas hambre en vivir con su presencia, para que anheles vivir en su presencia, porque tú no puedes acceder a algo que no tengas conocimiento, tú no le puedes dar seguimiento a lo que no conoces. Por eso yo lo primero que hago es que te comienzo a dar los beneficios para que tú anheles vivir en la presencia de Dios. Ahora quiero darte la clave, cómo vivir en la presencia de Dios. Aquí viene lo bueno. Este es el punto bueno, cómo yo vivo en la presencia de Dios. Y hablamos de dos puntos claves. Número uno, escucha bien, teniendo hambre por la presencia de Dios. David dice en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Es decir, que el hambre por Dios te pone en acción a buscar a Dios. Y el buscar a Dios te lleva a habitar en la presencia de Dios. Ahora, ese es el primer punto, teniendo hambre. El tener hambre es clave. Mira, uno de los puntos que yo he experimentado conforme el tiempo, que una persona que tenga hambre va en un constante crecimiento, en un constante conocimiento de la palabra. Una persona que tenga hambre por Dios siempre tiene algo nuevo que impartirle a alguien, porque él vive en una fuente inagotable. Cuando tú estás en su presencia siempre te está revelando, siempre te está enseñando a través del hambre que tú tienes por Dios. Ahora, ese es el primer punto. Para vivir en su presencia, escuche bien, usted lo puede anotar, tienes que tener hambre por Dios. Tú no puedes vivir en su presencia si no tienes hambre por Dios. Porque lo que te lleva a buscar a Dios es el hambre, es el deseo, es la sed por la presencia de Dios. Entonces, ese es el primer punto. Tener hambre por Dios te va a llevar a habitar y a vivir y que su presencia camine contigo cuando tú tienes hambre por su presencia. Entonces, el primer secreto y misterio que David nos revela en el Salmo 63 para vivir en su presencia y para caminar con su presencia es tener hambre por su presencia. Recuerda, su presencia, el Espíritu Santo te desea. ¿Sabías tú que su presencia tiene hambre por ti? Pero tú también tienes que tener hambre por ella. O sea, su presencia anhela tocarte. Santiago 4:5, usted lo puede apuntar. Santiago 4:5. Santiago dice, el Espíritu de Dios que ha hecho morar en vosotros os anhela. O sea, su presencia tiene sed de ti. Su presencia anhela tocarte. Su presencia está sedienta. El Espíritu Santo está sediento. Él quiere tocarte. Él quiere darte descanso. Él quiere darte paz. Pero tú también tienes que tener hambre. Porque cuando tú tienes hambre, Él entonces se va a relacionar contigo. Dos personas hambrientas. Su presencia te desea. Y David dice, ve, yo también te deseo. Santiago 4:5 dice, ve, el Espíritu, hablando de la presencia del Espíritu Santo, dice, ve, te desea. O sea, su presencia anhela tocarte. Su presencia desea ser deseada. Busca ser buscada. Anhela ser anhelada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene sed porque tú lo busques. El Espíritu Santo tiene anhelo de que tú lo anheles. Tiene deseo de que tú lo desees. Pero David dice, ve, mi alma tiene sed. Tú también tienes hambre y el Espíritu también tiene hambre por tocarte. Tú también tienes deseos por sentirlo y el Espíritu Santo tiene deseos por tocarte. Mira qué poderosa palabra. El hambre por Dios es la clave que te va a llevar a un constante crecimiento y a una rendición total y a vivir sumergidos en la presencia de Dios. No se trata de buscar a Dios una vez en cuando, no. Vivir sumergidos en su presencia. Vivir llenos del poder del Espíritu Santo, pero buscando a Dios. Pero tienes que tener hambre. Mira, una de las cosas que yo le pido a Dios es el hambre por Dios. Yo a veces, cada vez que yo oro, yo le digo, Señor, dame más hambre. Dame sed por tu presencia. ¿Por qué? Porque lo que te va a mover a buscar a Dios es el hambre por Dios. Nadie, escucha bien, nadie puede buscar a Dios si no tiene sed por Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, San Juan 7, tú lo puedes anotar, San Juan 7, 37 al 39, Jesús dijo, si alguno tiene sed, dando a entender que tú no puedes buscar su presencia si no tienes sed por su presencia. Lo que te va a llevar a buscar
su presencia y a ser saciado por su presencia es la sed que tú tengas por su presencia. Y el tener sed por su presencia te va a llevar a vivir en su presencia. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Y dice, y esto hablaba del Espíritu, los que habían de recibir, los que creyesen en él. Número uno, tienes que tener sed. Cuando tú tienes sed y buscas a su presencia fluye como río, su presencia te limpia, su presencia te sacia la sed, su presencia te da frescura, te da descanso, su presencia, gloria sea al Señor, te pone en movimiento. El Espíritu Santo fluye cuando tú tienes hambre por él. Jesucristo dijo, esto es para gente hambrienta. Mira, los únicos que van a vivir en la presencia de Dios son gente hambrienta, porque el que tiene hambre todo el tiempo está ahí cerca de él. El que tiene hambre constantemente está buscando su presencia. Literalmente, cuando tú tienes hambre, amén, en tu cuerpo físico, lo que te hace buscar la comida, lo que te hace preparar alimento es el hambre. Si tú no tienes hambre, no puede haber la comida que haya, pero no la vas a buscar. ¿Por qué? Porque no tienes hambre. Entonces, lo único que van a poder vivir en la presencia de Dios es gente hambrienta. Gente sedienta, gente que desee que Dios lo toque, gente que desee que Dios lo llene, gente que desee vivir sumergidos en la presencia de Dios, que anhele un toque fresco del Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo te llene. El primer punto más importante es tener hambre por Dios, porque el hambre por Dios te va a llevar a sentir la presencia de Dios y a vivir en la presencia del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Entonces, hoy en esta mañana el mensaje es, escucha bien, no pierdas el hambre por Dios. No pierdas el hambre. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes el hambre por Dios, te va a llevar a vivir separado de su presencia. Porque su presencia vive con gente hambrienta. Porque el hambriento está continuamente buscándolo, continuamente llenándose, continuamente orando, continuamente leyendo la palabra. Escucha bien, tú no tienes que perder el hambre por Dios. Porque una persona que no tiene hambre le entra el conformismo. Ya no quiere orar, ya no quiere hacer algo para Dios. Está conforme. Y Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. No te conformes. Cuando una persona que se desconecta y pierde el hambre por Dios comienza a entrar en conformismo, te conformas, te da igual buscar a Dios, te da igual sentir a Dios o no, y te va secando. Por eso uno de los principios que a mí me ha ayudado mucho es tener hambre por Dios, porque el hambre por Dios te tiene cerca de Dios. Entonces, otro punto importante, ya casi estoy terminando, tengo que irme a mi trabajo, escucha bien. Otro punto importante es que cada vez de que tú busques a Dios, cada vez que tú vayas a Dios en oración, haz lo que el salmista David decía. Decía, a ver, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Espera en su presencia. Porque cuando su presencia viene, ella te transforma, ella te renueva. Isaías 40, vamos a leer Isaías 40, ya para ir terminando, gloria a Dios. Isaías 40, 29, el profeta Isaías nos revela qué pasa cuando tú esperas la presencia de Dios. Isaías, amén, gloria a Dios, 40, 29, gloria sea al Señor. Vamos a leer lo que dice Isaías 40, 29. Mira lo que dice. Dice, no ha sabido, el 29, dice, él da esfuerzo al cansado. Lo primero que hace la presencia de Dios, cuando tú tienes hambre por ella y aprendes a esperar, dice, ve, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso David no